Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles nuevamente. Les doy la bienvenida a este nuevo video tutorial en el que continuaremos, en este caso, ahora conociendo a Axioma Frame como micro framework que nos va a permitir, por supuesto, trabajar en este sistema y de esta manera, ¿no es cierto?, conocer cómo funciona. El conocimiento del funcionamiento de cualquier herramienta es importante, yo diría indispensable, porque nos da mayor capacidad para manejarnos en el caso del surgimiento de problemas. Cuando nosotros programamos alguna aplicación, indudablemente que siempre vamos a estar sujetos a la ocurrencia de algún problema. Ya sea que estés trabajando con otros frameworks como Laravel, Django, Ruby on Rails o Netcore o cualquier otra herramienta que uses para desarrollar, tienes que ponerte como meta principal aprender de esa herramienta, ¿ya? Y normalmente las herramientas tienen su documentación. Miren, en el caso de Axioma, yo tampoco me he querido quedar atrás en este tema, ¿ya? Por ejemplo, si yo entro aquí a GitHub, o no sé si, espérenme un poquito, déjenme ver si la mejor manera es entrar con Chrome, porque en Chrome tengo guardada, ahí, de hecho, ahí está el repositorio, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo también la documentación del proyecto, de este proyecto llamado Axioma Frame. Entonces, aquí también aparecen los principales elementos. Bueno, aquí se me cayó la conexión, pero ya volverá. Sí, ahí está. Es una pequeña latencia en la conexión a internet. ¿Ven? Entonces aparece aquí cómo instalar, y esto lo hacen la gran mayoría de los sistemas que ustedes puedan estudiar en el futuro, ¿ya? Y que de esta manera ustedes pueden enterarse de cómo funciona. Yo también acá tengo una descripción, aunque igual voy a dedicar un poquito de tiempo acerca de la estructura. En este archivo llamado directory, ustedes pueden entrar acá directamente, ¿ya? Está todos los directorios que tiene Axioma, ¿ya? Por ejemplo, acá dice que en los frameworks, dice acá, se implementa habitualmente una capa en la que se agrupan carpetas, subcarpetas, archivos, infraestructura. A eso le llamamos normalmente core o núcleo. Lo tiene el árabe, lo tienen todas las aplicaciones que usan, ¿no es cierto?, algún tipo de infraestructura, especialmente las que se conectan o las que permiten realizar aplicaciones web, ¿ya? Y es importante que ustedes, nosotros, para decirlo de esta manera, tengamos la capacidad de leer esa documentación para comprender cómo funciona, ¿ya? Y por supuesto acá no nos quedamos atrás en eso. Entonces, Axioma tiene todos estos archivos, ¿ya? Que aquí está la documentación. Ustedes pueden entrar al repositorio de Axioma, ¿ya? Aquí yo estoy entrando a través de Desafío, que es el proyecto, ¿no? Que lo tenemos acá. Y bueno, pero si entran al repositorio exclusivo de Axioma Frame, por ejemplo, yo voy a entrar aquí, Axioma Frame, ¿cierto? Así lo llamé. Ahí está, ¿no es cierto? Ahí está el repositorio y puedo entrar al mismo directorio. Después nosotros le vamos a cambiar eso a nuestra aplicación. Pero ahí están, ven cada uno de los archivos, qué hace, qué es lo que permiten, ¿cierto? Por ejemplo, Autoload es una clase, ¿ya? Eh, una clase que permite la autocarga de clases que se crean para propósitos específicos dentro de la aplicación. Nosotros en nuestra aplicación vamos a crear muchas clases, ¿ya? Y estas clases no, van a ser autocargadas por el framework. Las va a reconocer, ¿ya? Y esa es la función de este archivo. ¿Dónde está este archivo? Si yo voy acá al proyecto, ¿ya? Aquí en Application está todos los archivos que se mencionan en la documentación. Bueno, acá está el código, ¿no es cierto? No solo la descripción. Eh, Ahí está mostrando, ustedes lo pueden ver en pantalla. Estas líneas de código lo que hacen entonces es cargar una clase dentro del sistema. Después tenemos Bootstrap.
que es otra clase, otro archivo, una clase Bootstrap, que se preocupa de que las URLs que tenemos, ¿no es cierto?, en el sistema, especialmente lo que tiene que ver con controladores, estén adecuadamente planificadas o generadas en el sistema, ¿ya? Esa es la función principal. Bueno, estoy acá, ¿no? Bootstrap. Entonces aquí dice, se ocupa de procesar las peticiones que se realizan en una aplicación web a través del uso de URLs o direcciones electrónicas del tipo HTTP o HTTPS. ¿Ya? Bueno, eso es en general. Después está el archivo config que vimos el otro día cuando le cambiamos, ¿no es cierto?, la dirección base de nuestra aplicación, pero que se encarga de tener todas las variables de entorno, como se conocen, las credenciales, las configuraciones principales. Y a este le vamos a dar toques, ¿no? Para que podamos después conectarnos a una base de datos, etcétera, etcétera. Después tenemos un archivo controller.php. Este archivo controller, permítanme mostrarlo aquí, tiene, entre otras cosas, ¿ya?, un montón de métodos. Esta es una clase cuyo propósito general es administrar los controladores del sistema. Nosotros vamos a tener varios controladores y hay aplicaciones que tienen muchos controladores. Bueno, aquí hay un método, por ejemplo, para encriptar, hay un método para desencriptar, hay un método para trabajar con el formulario, hay un método para traer librerías de terceros, hay un método para mostrar mensajes, hay otro método para traer modelos, ¿ya? Hay un método para redireccionar, hay otro método para validar el método delete, que ya lo veremos trabajando, otro método para validar correos electrónicos, otro método para validar un formulario de manera dinámica. Tenemos un método para validar el método put, ya lo veremos también. Otro para validar un rol de usuario dentro de la plataforma. Tenemos otro método para validar una sesión cuando alguien se loguea en el sistema. Tenemos un método para validar un root. Ya en Chile usamos un root o run, digo, no ron, un run. Fue un desliz ese. Puede ser por el calor que hace. Un root o run, ¿no es cierto?, que sirve para identificarse en el país, ¿no? Aquí calcula y devuelve verdadero o falso. Y un método para validar también las URLs. Ya cuando, por ejemplo, le pedimos una dirección electrónica a un usuario a través de un formulario, este método lo valida. ¿Para qué? Para que tenga la URL esté correctamente construida con el protocolo HTTP, HTTPS, etcétera. ¿Ya? Eso es lo que tiene. Después tenemos una clase llamada database que tiene como propósito conectar la base de datos y aquí usa un mecanismo que nosotros vamos a aprender a usar que se llama Eloquent, ¿ya? Que se llama Eloquent. Eloquent, después vamos a ver la documentación de Eloquent, es justamente el mismo ORM que usa Laravel, ¿ya? Es libre, por eso lo podemos usar, ¿ya? Por eso lo podemos usar, pero nos permite agilizar las consultas a la base de datos. Ya lo vamos a conocer. Pero también tenemos un mecanismo alternativo para conectar la base de datos y para trabajar con ella. Esta es la clase DBase. Después tenemos una clase filter que lo que hace es filtrar. Como dice, por ejemplo, si yo ingreso un número entero en una URL, en una dirección electrónica, este mecanismo se encarga de que siempre sea un número entero. Ya, por ejemplo, si yo estoy, no sé, en el caso de los incidentes, si yo quisiera ver el incidente número 300 que está en la plataforma, entonces cualquiera podría cambiar ese valor, ¿verdad? Pero aquí se encarga de que eso no sea así. Después tenemos un método como este que obliga o valida una cadena alfanumérica, ¿cierto? Importante para ingresar nombres y cosas así. Este para números flotantes, números decimales. Este método filtra también números enteros, igual que filter int que estábamos viendo, pero este lo hace vía post y este otro lo hace vía get,
Ya vamos a hablar de estos métodos para transmitir y ingresar datos. Este otro método, inArray, valida que haya un arreglo, ¿ya? Especialmente cuando usamos checkbox y esas cosas. Este método, getPostParam, recibe un dato y lo retorna, básicamente. Es el más sencillo que existe. Tenemos este método, getSQL, cuya función es evitar que alguien ingrese tags ya de HTML. Aquí uno pone el mouse en la función y Visual Studio Code te dice de qué se trata, ya qué es lo que hace, y es una buena forma de documentarse con relación al funcionamiento de las diversas prestaciones que da PHP en este caso. Ya, yo sé que Visual Studio Code lo hace así también con otros lenguajes de programación como JavaScript, Python, etcétera. Después tenemos este que también filtra texto y lo que hace, entre otras cosas, es transformar caracteres especiales de HTML, por ejemplo, tag, menor que, mayor que, ¿sí? Y también elimina las doble comillas, ¿ya? O las comillas simples y dobles. ¿Por qué las elimina? ¿Por qué las transforma? Porque son un peligro. Te pueden hacer un ataque de inyección SQL usando comillas, ¿ya? Esto quiere decir que en vez de colocar el nombre de una persona, alguien podría colocarte un select asterisco from o algo así, entre comillas, ya con el objetivo de poder burlar la seguridad del sistema y hackearlo. Después tenemos esta clase que se llama hash, cuya función única es crear una contraseña ya dinámica. Si uno le pasa el algoritmo de encriptación, que puede ser cualquiera, el dato, la contraseña en este caso, y una clave. Y este key, ya, este key está aquí en este archivo. Por aquí está, bueno, aquí está, ya. Esta es, o en realidad no, este hash key. Después lo vamos a cambiar este valor que venía por defecto, ya. Este hash key se puede cambiar o se puede enviar como parte de lo que hoy día se conoce como una contraseña más fuerte, ya que no es solo el algoritmo de encriptación, sino que le puedes agregar un hashing o un hash, ¿no es cierto?, que es un conjunto de caracteres para que la contraseña sea un poco más robusta. Después tenemos esta clase helper. Esta clase helper tiene ya algunas funciones, pero eso no quita que le podamos agregar más. Por ejemplo, aquí tiene una para limpiar string, ¿ya? Transforma string, por ejemplo, cuando alguien coloca acentos y yo lo puedo hacer correctamente, qué sé yo, o eliminarlo. En el caso de esta función, por ejemplo, este método encripta un password también usando SHA-512, ¿ya? Puedo usar digamos, este método, ¿ya? Aquí está implementando en la clase hash acá, ¿ya? Después vamos a hablar de los métodos estáticos y todo eso para aquellos que no lo recuerdan. Después tenemos aquí este método que se llama Friendly Route, que genera rutas amigables. Toma un valor, ya, lo transforma y lo envía como ruta separado por guiones. Eso que ustedes han visto alguna vez en los sistemas web se llaman rutas amigables o Friendly Route, como lo he llamado yo. En Laravel se llaman slug, ¿ya? Después tenemos getInitial, que es un método que yo inventé en su momento para, por ejemplo, tú podrías mostrarle el nombre de vuelta. Suponte que un señor de nombre Pedro, no sé, González, Valenzuela, ya, y supongamos que Pedro se registró con sus dos nombres y sus dos apellidos. Bueno, mostrar ese nombre en el sistema puede ser muy largo, ¿verdad? Bueno, este método lo que hace es transformar eso en iniciales para mostrar solo la primera letra de cada nombre y apellido ingresado, ¿ya? Es una manera de hacer. No es obligatorio, por supuesto, pero ofrece algunas particularidades. Después tenemos este otro método que se parece a uno que vimos, pero cuyo es retornar el rol administrador de alguien, ¿ya? Para darle permisos o no. Los helpers se usan mucho en las vistas, ¿ya? Se puede usar, se pueden crear otros también acá. Este otro método genera un password de largo de 10 caracteres, ¿ya? A partir de
letras y números, minúsculas y mayúsculas, incluye slash, puntos y asterisco. Podemos usar sobre todo para generar tokens, ¿ya? Tokens de datos. Este otro método también limpia cadenas de caracteres, ¿ya? Dependiendo lo que alguien sirve bastante para consultas SQL, ¿ya? Lo podemos usar también. Y después está la función token, que lo que hace es crear un token de 10 caracteres, ¿ya? Para diversos propósitos. En realidad es un poco más largo porque puede generar tokens de 40 caracteres en realidad. Y esto es muy bueno, por ejemplo, si vamos a usar tokens para recuperación de contraseñas y cosas así. Después tenemos la clase Model, que trabaja en armonía con DBase, ¿ya? Es decir, aquí conecta la base de datos y acá procesa los modelos. Cuando hablamos de modelo, para quienes no ubican este concepto, nos referimos a interfaces o archivos o clases que trabajan directamente con las consultas de la base de datos. Nosotros no vamos a usar Model en este proyecto porque vamos a trabajar con Eloquent, ¿ya? Después tenemos Request, que es una clase que se preocupa de la sanitización de la URL principalmente. ¿Para qué? Para que no nos ingresen cualquier cosa en las URL y el sistema pueda tener control de ello, ¿ya? Trabaja en armonía con Bootstrap principalmente. Después tenemos la clase Session. Su propósito principal es administrar las sesiones dentro de la aplicación. Es decir, cuando alguien se loguea en el sistema, va a poder, este sistema va a poder iniciar sesión, ya, destruir sesiones, crear variables de sesión, mostrar variables de sesión y también ajustar el tiempo. Es decir, nosotros podemos decir cuánto tiempo queremos que el usuario esté en actividad. No está implementado un sistema de cálculo del tiempo, algo así como un tiempo ¿cómo se llama eso? Cuando te muestran cuánto tiempo tienes. No lo tenemos implementado aquí, pero eso habría que construirlo en el caso que lo necesitemos. Un validate, esta es una clase especial porque lo que hace es consultar si el ID ingresado por la URL, ponte tú, yo les decía, quiero consultar por el incidente número 300. Y suponte que el incidente número 300 no está en la tabla incidentes. Lo que va a hacer dinámicamente es verdadero si es que existe ese ID y falso o va a redireccionar a la base, a la ruta que nosotros queramos, que le podemos pasar acá, donde queramos redirigirlo. ¿Qué pasa si el número 300 o en vez del 300 te ponen una cadena de caracteres, un hola mundo, por decirte algo, dentro de la URL, dentro del parámetro que yo estoy recibiendo en la URL? Ya lo vamos a comprender mejor cuando estemos programando. Entonces lo que hace este método es redireccionar si es que no existe. Y de esta manera evitamos que alguien ingrese un dato no apropiado, ¿no es cierto?, en el sistema. Después tenemos la clase View. Esta clase es muy especial porque implementa dos cosas importantes. Primero, implementa Smarty. Smarty, ya veremos la documentación de Smarty, es un gestor de vistas, lo que se conoce también como motor de vistas, ¿ya? Un motor de template también se conoce. Y lo que hace es que la programación de las vistas sea más amigable, ya que hacerlo en PHP puro es un poquito engorroso al mezclarlo con HTML y otras tecnologías como CSS y etcétera. Entonces Martin nos ayuda bastante, ya veremos esto en acción, y lo que hace esta línea es implementar esa librería que se carga desde un directorio que se llama lib aquí, ¿ya? Y además de eso, lo que hace esta clase que extiende de Smarty es implementar toda la lógica de las rutas. Es decir, yo aquí, a diferencia de la Laravel y otros frameworks, no voy a necesitar definir la ruta de manera manual, por decirlo de alguna manera, sino que cada ruta que yo establezca va a poder ser procesada de manera dinámica a través de este archivo llamado View. Probablemente ustedes no recordarán, al menos que vean de nuevo este video, muy poco de lo que yo estoy diciendo, pero recuerden que todo esto está aquí, está en la documentación, en el archivo directory del proyecto que estamos actualmente y también del framework Axioma Frame, ¿vale? Para que no se pierdan con eso. Y bueno, esos son los archivos, ya todos trabajan en colaboración.
unos con otros para lograr que el sistema funcione adecuadamente. Después tenemos la carpeta controller. Este micro framework, no me atrevo a llamarlo framework con toda la infraestructura que tienen los frameworks, es un micro framework. Tiene soporte para MVC, es decir, para la arquitectura modelo vista controlador, pero también podría perfectamente ser implementado para otras arquitecturas, como por ejemplo la arquitectura hexagonal. Yo creo que sí, porque si ustedes miran todo esto, si yo hago un collapse aquí, básicamente la estructura es mucho más simple que otros frameworks, lo que se agradece para ciertas arquitecturas. Pero en cuanto a MVC, digamos que aquí están los controladores. Por defecto vienen dos. Uno para mostrar páginas de error en el caso que no se encuentre una ruta, y una que muestra algunos mensajes, ¿ya? Que son de error, ¿ya? Index muestra error 404 y creo que este muestra... No, este muestra error 404 y este hace simplemente hace un error. Bueno, si es que hubiera alguna dificultad, ya lo podemos arreglar en todo caso, ¿ya? Es un índice de errores. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos, perdón, es que error controller, ahí está, muestra error 404 y este muestra error de 403 cuando la página no es permitida. Para eso es el controlador. Index controller es el caso de que yo quiera tener una página de configuración de errores. Casi nunca la usamos, pero aquí vamos a crear nosotros todos los controladores necesarios y yo les voy a ir explicando paso por paso cada uno de esos procesos. Después tenemos el directorio libs, que básicamente, entre otras cosas, está Smarty, pero ustedes ven ahí que hay algunas otras clases como envíos de PHP, Mailer, POP3, SMTP, que son para configuración de correos electrónicos. Después tenemos la carpeta Models, que tiene básicamente acá algunos modelos. Este ya implementa Eloquent, como pueden ver acá, y es simplemente para tenerlo de ejemplo, ya para saber cómo. Y también tenemos uno que es Sample Model, y la diferencia está en que este que les mencioné recién trabaja con Eloquent y este no. ¿Y por qué uno sí y el otro no? Simplemente para darle a esta herramienta un poco más de flexibilidad. ¿Y por qué? Porque puede ser que en algunas ocasiones necesitemos crear código SQL puro. Entonces, pongámosle que Eloquent no nos cubra todo, ya, porque yo igual estoy usando una versión de Eloquent más limitada que la que usa Laravel, ya, y por lo tanto no tengo todas las prestaciones de Laravel para Eloquent. Por lo tanto, Eloquent, y de hecho podríamos haber implementado otro ORM como Doctrine, por ejemplo, y otros que hay en el, digamos, disponibles, vamos a llamar en el mercado de Internet, pero Eloquent me pareció porque es más conocido, el que mejor se usa. Pero en el caso de que no se necesitare, fíjense que aquí aparecen unas sentencias SQL de ejemplo, en el caso que las necesitásemos, ¿ya? Para cosas, por supuesto, muy avanzadas o muy detalladas. Después tenemos la carpeta public, que básicamente tiene algunas llamadas. No la usamos tanto, pero está configurada para que pueda usarse en algún minuto. La carpeta vendor, aquí está Eloquent, está Composer, Doctrine, Illuminate, Nestbot, etc. Hay un montón de herramientas que se instalaron en su momento y que sirven para que el framework funcione, por ejemplo, con Eloquent. Y si nosotros necesitásemos alguna herramienta extra, a través de Composer nosotros la podemos instalar dentro de este framework, ¿vale? Bien, ¿qué más? La carpeta Views tiene varios componentes. Lo principal de la carpeta Views es que contiene o que puede albergar todas las vistas del sistema, ¿ya? Hay algunas subcarpetas que ya están aquí, como la vista Error, que tiene Denied y Error. Ya les voy a explicar por qué funciona así. Index, que en este caso está mostrando el mensaje que ustedes ven en la página principal del framework, es decir, esta vista, ¿ya? Entonces, lo que hacemos acá
es que por defecto carga este controlador y esta vista, ¿vale? Nosotros podemos modificar todo esto a gusto de acuerdo a lo que necesitemos, ¿de acuerdo? No hay nada que no podamos modificar aquí. Luego tenemos el layout. El layout se preocupa principalmente de otorgar capacidad al sistema para tener lo que llamamos una estructura de estilos orgánica, que nos evite la repetición constante de código de un lado a otro, que a la larga eso afecta mucho el mantenimiento de los sistemas. Hay un principio que yo les voy a escribir aquí, pero que es solamente para escribirlo, ya lo voy a eliminar, que se llama dry. Ya investiguen sobre eso, pero dry es un principio del desarrollo de sistemas que traducido al español es no te repitas. Ya, no te repitas. Vamos ahí, control Z para que quede todo igual. Entonces nosotros tratamos de usar dry aquí, este principio, para que no tengamos que repetir demasiadas veces el mismo código en distintos lados, ya, para arreglar el mantenimiento. Y esto tiene sus propias carpetas para los estilos, para las imágenes y para los archivos JavaScript que probablemente vamos a usar. De hecho, vamos a usar. Después tenemos una serie de archivos que en el fondo preconfiguran ciertos elementos. Por ejemplo, el footer o pie de página, el header, que lo podemos usar o no. Este archivo es interesante porque lo que hace es cargar estilos, ¿ya? En este caso está cargando un método de Bootstrap que sería CDN, se llama, cuando tú cargas Bootstrap directamente desde su página y no descargas sus archivos. Ya vamos a ver eso más en detalle. Y acá también tenemos un favicon, que es el favicon de la plataforma, pero nosotros podemos crear nuestro propio favicon, reemplazar el que existe. Para los que no lo sepan, favicon nos referimos a esta imagen que está aquí en la URL. Todas las aplicaciones la tienen, ¿cierto? Y yo creé este favicon, igual que este loguito, y no es tan difícil de hacer en la internet hoy en día. Ya no es tan difícil, si nosotros quisiéramos hacerlo, lo podemos hacer con relativa facilidad. Después tenemos link.js, que es un archivo que se ocupa especialmente de traer los archivos JS. Aquí podemos agregar todos los que necesitemos, ¿ya? Después tenemos el archivo menú, que en este caso específico trae una imagen que es donde ustedes ven la palabra Axioma Frame, que sería esta, básicamente aquí, ¿ya? Esta parte, que es el menú. Pero nosotros, por supuesto, lo vamos a modificar y le vamos a otorgar la identidad que corresponde a nuestro sistema. Y template, básicamente lo que carga es el layout. Aquí, si ustedes se fijan, miren acá, no sé, en el index, por ejemplo, index, fíjense que tiene solo el código que requiere para mostrar la información que necesita. Pero ¿dónde se carga esta información? Se carga a través de template. Template carga esta información a través de, a ver si lo encuentro aquí, aquí, a través de esta instrucción. Esta instrucción carga todo el contenido parcial que hay en las otras vistas. Y si se fijan, este sí tiene toda la estructura HTML de una página web, pero index, que es el contenido que vemos acá, ya, este contenido es del index, pero se carga en la estructura del template o del layout, como lo llamamos también, gracias a nada más y nada menos que esta pequeña línea de código, ¿ya? ¿Y esto dónde está configurado? Esto está configurado en Application y View. Miren, permítanme un poquito demorarme, pero por aquí estamos. Bueno, ahí están las rutas y ahí están los ítems, ¿ya? Aquí está la definición. A través del método assign, que es un método de Smarty, ¿ya? Él carga el content de la ruta que corresponda. Así que esto lo hace muy dinámico y en el caso de que no esté, va a devolver un error 404. Es decir, si yo ingreso una ruta, una vista con una ruta que no existe, bueno, me va a devolver un 404 como error, ¿ya? Bueno, sé que no todo se va a entender a la primera, ¿no? Pero vamos a ir trabajando en eso. Después tenemos esta carpeta partial que lo que hace es cargar un mensaje según sea el mensaje. Por ejemplo, si el mensaje es negativo, va a mostrar, esto es Bootstrap, ya les voy a explicar. Esto es de color rojo, muestra un mensaje de color rojo.
Y si es un mensaje positivo, lo va a mostrar de color verde. Ya lo vamos a ver en acción cuando lo carguemos en el sistema. ¿Ya? Bien, todo esto está explicado, muchachos, aquí en... ¿dónde está? Aquí. Ahí está, miren, los controladores, librería de terceros, modelos, pools, archivos temporales, vendor, vistas de usuario. Todo esto está explicado acá, ¿ven? Está explicado, así que ustedes lo pueden leer después con más calma. Después viene una serie de archivos que yo quiero explicar relativamente rápido para no alargar demasiado el video, pero que trabaja básicamente lo siguiente. Nuestro aplicativo va a tener una puerta de entrada que es index.php. Aquí carga las principales librerías y rutas del sistema, las principales, las que permiten llamar a ciertos archivos. Por ejemplo, acá estamos llamando a Autoload, a Database, etc. ¿Ya? Entonces, porque tenemos dos Autoload, uno que trabaja con Vendor, que trabaja con Composer, y este que autocarga las clases. ¿Ya? Tenemos dos Autoload. El config también está cargado aquí, y hay algunos archivos interesantes como el gitignore. Gitignore, entre otras cosas, por ejemplo, evita que el archivo config se comparta en la nube cuando nosotros subimos cambios a GitHub, a un repositorio GitHub, ¿ya? Y también evita que se carguen los archivos temporales cuando alguien navega en nuestro sitio, se cargan archivos temporales, pero estos archivos, ¿no es cierto?, no son compartidos para evitar la sobrecarga porque cada vez que yo ingrese, se van creando aquí en la carpeta TMP, como lo expliqué anteriormente, archivos. ¿Y esto por qué se generan? Para nada más y nada menos que mejorar la usabilidad de los usuarios, es decir, para que sea más rápida la carga de datos en el sistema. Después tenemos este archivo que es muy importante porque, entre otras cosas, maneja la ruta. Es decir, por acá tenemos algunos errores que podemos considerar, pero maneja la ruta para que todo se maneje a través de este archivo index, ¿ya? Ustedes también pueden investigar de eso. Composer es un archivo en este caso que trabaja con JSON. JSON es un tipo de arreglo asociativo y que se usa mucho para compartir información. Y entre otras cosas, por ejemplo, dice qué versión de Eloquent estoy usando, ¿ya? Y algunas otras cositas como la carga de modelos, etcétera, ¿ya? Después tenemos Composer Log, que trae la lista larga de elementos que tiene el sistema precargados, que vienen listos. Paquetes como Eloquent, que está por acá, dist, require, la versión de PHP, ya, que trabaja, puede ser 7.28, en realidad este framework trabaja con 8 para arriba. Después, en la base que exige, ¿no es cierto?, Eloquent, qué versión de Doctrine, qué versión de PHP, etcétera. Ya todo lo que requisitos, podríamos decir, del sistema están aquí escritos. Esto lo escribe uno cuando trabaja con Composer, lo hace automáticamente Composer. Bueno, y estos son archivos que nosotros después podemos eliminar porque son los que vienen por defecto con la plataforma, ¿ya? Y bueno, todos esos archivos después los podemos, como dije, hacer que funcionen de manera distinta. ¿Qué les parece? Bueno, ¿verdad? Bueno. Esto está hecho para hacer sistemas de baja y mediana complejidad, pero es muy extendible o extensible si es que aplicamos Composer, ¿ya? Así que ahí están las explicaciones principales y les agradezco, por supuesto, que ustedes tengan la paciencia de escuchar este video y ver, porque de esta manera podemos trabajar con mayor seguridad sabiendo qué podemos hacer y qué no, ¿verdad? Muchas gracias a todos por su sintonía. No olviden suscribirse, aquellos que no lo han hecho. Recomienden este contenido, este canal, a sus amigos, a sus amistades, para que más personas puedan tener acceso a esta información que les ayudará a crecer profesionalmente. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.